Y continuamos, dice así, pero cuando un no judío que representa, en este caso, estamos hablando del vino, las leyes de vino en un recipiente, ¿no? Cuando un no judío que representa lo opuesto a la santidad, a la fe, o sea, la kfira, la herejía, pensar, no tiene fe en el Creador. No estamos diciendo que un no judío no tiene fe en el Creador. Estamos hablando que generalmente el no judío no cree en Hashem y las mitzvot. No sé qué es noágida. No, pero no cree en las mitzvot, no cree en Hashem. Es espiritualmente hablando, estamos hablando, ¿no? La raíz espiritual. Cuando un no judío toca un vino kasher, si lo toca o lo vierte, si está destapado y toca la botella y causa que se mueva, ese vino ya no es kasher. Hay que tener mucho cuidado con el vino no cocinado. Si no fue hervido otra vez, ese vino es muy problemático, porque si un judío llega a tocar esa botella que no está con doble sello, descasheriza el vino, lo hace no kasher. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? No es ese vino es del mismo nivel, un vino que vamos a suponer que aquí yo tuviera vino y un judío me toca este vaso. Este vino ya no es kasher. ¿Por qué? Es del mismo nivel de impureza que es comer camarones o cualquier otra cosa inmunda. ¿Por qué? ¿Qué hizo el no judío? Vamos a ver la fuente. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la halajá y la profundidad de lo que dice Rabbi Natan sobre esto. El no judío representa generalmente lo opuesto a la fe en el Creador. Y esto está prohibido, cuando este vino ahora está prohibido a un judío. Porque el vino que el no judío tocó, que ellos representan por la mayoría de las naciones, estamos hablando de 7.000 millones de personas en el mundo, la gran mayoría son no judíos. Y no creen en el Creador, así al mismo nivel que cree el pueblo de Israel. Incluso un judío que no cree tanto en Hashem. Esto hasta cierto punto es apoderará. Esto hasta cierto punto también es problemático. No al nivel del no judío. No. El no judío representa, en este caso, la herejía y la fuerza de la naturaleza, como la gran mayoría del mundo. No creen en un creador, no creen en nada de eso. No creen que el pueblo de Israel es no creen en la Torah, no creen en nada. Porque si fuera así, entonces todo el mundo entero supiera que Shabbat es el día de descanso, respetarían al pueblo de Israel, no estarían con esta estupidez de que si Jerusalén es trasladada, la embajada de los Estados Unidos es llevada a Israel, a Jerusalén, van a armar una tercera guerra mundial, todas estas cosas. No estuvieran esas con tonterías. Es decir, que el temor y el miedo, enseguida, el temor y el miedo no es Hashem, sino en otras cosas, porque no creen en Hashem. Enseguida es transferido a ese vino. Y la persona ahora, el judío, al beberlo, está bebiendo y no es un temor, no está incrementando su temor en Hashem, como hemos dicho, porque el vino es rojizo y dicen no mires el vino cuando esté rojizo. ¿Ok? Porque su final es dam, es sangre, o sea, dinim, juicio. Y no estamos hablando del lado de gevurah y de dinim, de juicios y de severidad, de santidad, sino el lado izquierdo del opuesto. ¿Okay? Ahora, dice, pero debido a que el no judío, incluso si no es un idólatra, este no judío no es un idólatra, es un noída, vamos a suponer, un noída. No obstante,
están llenos de la influencia de estos científicos y estos naturalistas que no creen en Hashem, ateos, etc. Y tienen hasta cierto punto están unidos hasta cierto punto a ellos, a esa fuente. Esa es la realidad, espiritualmente hablando. Por eso está prohibido casarse con unos judíos. Los judíos están prohibido casarse con unos judíos. No estamos diciendo que los no judíos no son buenos. ¿Okay? Estamos hablando de que no se puede juntar las dos fuerzas. ¿Por qué? Porque este se nutre de este lado y este se nutre de otro lado. E incluso el Noahida está muy separado de esas cosas. Baruch Hashem. Pero no está al nivel de Am Israel. Entonces, en comparación a Am Israel, hay un problema aquí. Hay un problema. Lo que está diciendo Rabbi Natan aquí. Y toda clase de herejía es considerada avodah zará, idolatría. Incluso la persona que no cree, sí, está bien, tengo un problema. Alguien puede tener un problema, digamos, físico, salud, y en vez de buscar a Hashem y buscarla y darle gracias a Hashem, tratar de ver la razón detrás, no, va derechito al médico. Eso es una falta de emuná. Eso corresponde a la herejía, que corresponde a la avodah zará, a la idolatría. Hasta cierto punto no es lo mismo, obviamente, en el mismo nivel que hacer idolatría, ¿no? Pero sí es considerado idolatría. Como dice Rabbi Nachman en el Likutei Moharan parte 1 y en otros lugares. Y ellos, el no judío, al tocar el vino judío, causa que caiga sobre ellos esta falta de fe al judío, que causa que el temor que debería ser a Hashem ahora caiga sobre el judío y ahora le acredita este temor a otras cosas naturales. Como expliqué que estuve manejando a una entrevista para renovar el pasaporte y el GPS me llevó por otro lugar y no me di cuenta y cómo puede ser y qué tonto fui, porque no presté atención y este hombre me está ahora tratando de colarse ahora en la fila y no, eso es lo que Hashem quiso que yo me demorara más tiempo ahí, quién sabe por qué, esa persona es la que me iba a atender. Y así, acéptalo. Puedes o vivir una vida de frustración o aceptarlo. Está en tus manos. Rabbi Nachman dice que en verdad el único libre albedrío que tiene es si vas a aceptarlo o no. Si vas a tener fe, vas a reaccionar con fe o no. Eso es todo. Es muy fácil culpar a todo el mundo excepto a mí. O incluso a mí. Eso, hasta cierto punto, es... Bueno, no es hasta cierto punto. Es avodah zará. Esto es idolatría. ¿Por qué? Porque yo cometí el error. De la misma forma dice Rabbi Natan que yo digo, yo fui quien hizo ese negocio y el poder y mi sabiduría causó que yo ahora sea un millonario, pude cerrar ese negocio y vendí esto y este producto y vendí esta compañía, me gané 5 millones gracias a mi sabiduría y mi inteligencia, mi habilidad de vender, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas. Eso es herejía, porque no estás dando crédito a Hashem. Hashem te dio la habilidad de pensar y de ser hábil en esto lo que estás haciendo, etc. Y si yo digo, bueno, es porque yo soy tonto, yo no puedo creer que yo hice ese error, que bobo soy, que... Eso también es herejía, porque estás pensando que fue solamente tú. Hashem no tuvo nada que ver con eso. Eso también es herejía, pensar así. Entonces yo no puedo decir, fui tonto, no presté atención. Yo sí puedo decir, la próxima vez presta más atención. Mira bien el GPS y ver cuál ruta te está llevando. Pero no ahora, ya que pasó. Ayer no quiso así. Después me di cuenta, después de una hora, estaba supuesto haber llegado. Y todavía falta media hora. Cogí el camino que no era, no estaba prestando atención. Y ya,
y estoy en el tránsito ahí, puedo estar pitando como todos los locos y gritando a este y no dejando que que se me mete enfrente, llevándome la luz roja. Y al final llegué igual, frustrado, o dándole gracias a Hashem y usando esa oportunidad para acercarme a Hashem. Esa es la diferencia. Hashem nos ayuda a hacer esa clase de diferencia. Entonces, esto causa, como hemos dicho, esto causa, cuando el no judío toca ese vino, o el recipiente del no judío, entra mi vino kasher en este recipiente de un no judío, esto causa un defecto en el temor a Hashem. Y esto, al final, es una forma de avodah zarah, ¿no? de idolatría, de acreditar todo a las fuerzas naturales, etc. Y esto ahora le da fuerza a estos líderes falsos, porque como dije, en esta lección Rabbi Nachman explica, en la lección Nicotemo Moran 2, la lección 4, él explica que los líderes falsos se nutren de estos Jochmei Ateva, estos sabios de la naturaleza, científicos ateos, etc. Y si yo estoy contribuyendo a la fuerza espiritual de esos ateos, entonces, como resultado, le estoy dando también fuerza a los líderes falsos, para que se levanten más líderes falsos. Y todo esto corresponde a este vino que emborracha a la persona. ¿Por qué? Porque esto es literalmente emborrachar, que está la borrachez, está aludido con los sufrimientos. ¿Por qué las personas se emborrachan? La verdad, vamos a decir, ¿por qué alguien se emborracha? Con la excepción de Purim, vamos a decir, la excepción de Purim. ¿Por qué una persona quiere que llegue el fin de semana para tomarse 5 cervezas y emborracharse? Si no es por una gran simja, una alegría auténtica, que eso es beber en santidad, ¿no? Pero si el beber en santidad causa que ahora tú estés con un dolor de cabeza horrible, o ahora estés haciendo cosas inapropiadas, eso no es beber en santidad. Pero si bebiste en santidad, esas cosas no pasan. La persona que está esperando que llegue el fin de semana para beber, con la excusa de que estoy en una mesa de Torah con mis amigos y estamos estudiando y me voy a tomar 5 tragos de whisky. Ya, eso no es beber en santidad necesariamente. Puede ser que esto estás bebiendo en lo opuesto a santidad y esto le está causando que incremente la fuerza de los falsos líderes en el mundo. Haz v'shalom. Y esto causa sufrimiento, como está escrito en Isaías 51, el versículo 21. Estaban borrachos, pero no de vino, dice. Es decir, que estaban en un estado de sufrimiento y confusión mental. Esta es la esencia del apoderarse de las fuerzas del mal y causar sufrimiento a la persona. Porque, como hemos dicho, en Job 15, el versículo 20, dice que todos los días del malvado son de duelo y dolor y sufrimiento. Incluso en sus días de Shalom vendrá un ladrón sobre él. Incluso no tiene descanso. ¿Y quién es el Rasha? La persona que no cree en Hashem. No ha desarrollado una fe en el Creador. Debido a que no cree en Hashem, que su voluntad es la principal y no está lleno de temor por él en todo momento, entonces todos sus días son de rabia y de ira y de coraje y tiene sufrimiento y no tiene a quien le pueda ayudar, no tiene quien, no cree en Hashem, entonces no tiene una forma de sacar esa presión, ¿sabes? De poder expresar lo que siente, porque no cree en Hashem. Y esto es el peor sufrimiento que puede haber. La persona no tiene a quién hablar y decirle sus preocupaciones,
No tiene. Por lo tanto, eso no es considerado vida. Esa persona no tiene vida. Y no tiene ninguna alegría tampoco. Cualquier alegría es fantasías. A través de drogas, haz beshalom. A través de mujeres, haz beshalom. A través de vino, de alcohol, fiestas. Eso es una cura. Películas, juegos deportivos. Todo eso es una cura para cubrir sus verdaderos sentimientos. Que si no hace eso, la persona se deprime. Hay otra forma también de si no estudio Torah, me deprimo. No puedes servir a Hashem sin estudiar Torah. Hoy no pudiste estudiar. Tuviste una situación que no te permitió estudiar la hora de Torah. Vas a estar deprimido. Hasta cierto punto eso es un problema. Estás escondiendo tus emociones y cómo te sientes en verdad a través del estudio de Torah. Que hasta es mejor eso que cualquier otra cosa, no estamos diciendo, ¿no? Pero la persona tiene que pensar. ¿Por qué está pasando esas cosas a mí? ¿Por qué me pasan? Y no ignorarlo. Y pensar, eso es normal. Y este vino, en vez de traerle alegría y temor a Hashem, le hace lo opuesto. Confusiones, sufrimientos, emborrachera. Y le destruye su da'at, su conocimiento. Vamos a hablar de eso en la próxima halajá. Desde que llegamos a la próxima halajá. Ahí hay muchas cosas aludidas en esa halajá. Pero vamos a concentrarnos aquí por ahora. Es decir, que la persona ahora, su mente está completamente confundida con todas estas clases de explicaciones naturales. No, eso es por falta de esta vitamina. La razón por qué te sientes así es porque esto, por aquello. La falta de autoestima, que no crees, no tienes fe en ti mismo, es la raíz de toda depresión espiritual. La falta de autoestima, no creer en mí, no creer en Hashem, no creer en los tzadikim, la falta de fe. Por lo tanto, este vino está dañado, espiritualmente no se puede tomar, físicamente no se puede tomar, porque corresponde a un temor del otro lado, no un temor de Hashem, temor a los sufrimientos, temor al policía, temor al terrorista, temor al jefe, temor, excepto a Hashem, es lo opuesto. Y ahora este vino se convierte en lo que se llama Yain Nesej. Yain Nesej es un vino que no se puede beber, es un vino que se usa para, un no judío lo usó para Avodah Zarah, que corresponde a Avodah Zarah, idolatría, herejía. ¿Por qué? Porque esto nutre, este vino, si lo bebes, un judío lo bebe, puede nutrir ahora la fuerza espiritual de estos falsos líderes que proviene de la filosofía y toda clase de pensamientos anti-emuná, de herejía, de negar al Creador por completo. Y esta es la razón por la cual este vino está prohibido, porque está dañado. ¿Por qué? Porque ha dañado la fuente de santidad del temor y la alegría. Y este vino, en vez de alegrarte, te va a hacer lo opuesto. Por lo tanto, dijeron nuestros sabios en Megilá, que cuando Yosef le envió a Jacob vino, un vino antiguo cuando Jacob estaba viniendo a Mitzrayim, dice que Yosef Atzadik le envió a su padre ciertos regalos. Y dice que le envió un vino añejo, que corresponde a este da'at este conocimiento de santidad de los ancianos de santidad, no los ancianos del lado opuesto, que son los anti-emuná, sino la parte de emuná. ¿Para qué? Para calmar su mente, para hacerlo alegre.
Y la persona que pueda tomar esto en santidad es solamente aquel que es conocido como un zaken de Kedusha, un anciano de santidad, o sea, los tzadikim. Ellos sí pueden beber sin ninguna preocupación. Nosotros hasta cierto punto, kiddush, etc. Pero tenemos que tener este cuidado, ¿no? Un tzadik está bebiendo con otro, no está bebiendo con la intención que tú y yo bebemos. Beben con otras intenciones completamente ajenas a nosotros. Y a través de esto ellos pueden revelar la voluntad del Creador y hacer y elevar el temor a Hashem, que causa que este vino sea un vino de alegría, un vino de santidad. Una persona puede llegar a un nivel donde está bebiendo completamente de santidad. ¿Cómo? Reforzando su fe. Reforzando su fe. Y estar siempre con este pensamiento. Machshavá, en hebreo, machshavá, pensamiento, son las letras Besimha. Estar alegre. La persona que se acostumbra a trabajar en esto, voy a trabajar en mi fe, de creer que todo viene del Creador, y no me voy a enojar cuando estoy llegando tarde a la oficina, cuando mis hijos están peleando, cuando mi esposa compró esto que me gastó de más, cualquier ejemplo, ¿no? Esos son ejemplos, Baruch Hashem, buenos comparado a otras cosas que pueden haber pasado. La persona que tiene esta clase de nivel de fe en el Creador va a ver maravillas en su vida, va a haber milagros en su vida. Ashreinu, gracias a Hashem que tenemos este nivel de entendimiento, que podemos llegar a creer en Hashem en un punto donde podemos afectar al mundo de una forma positiva y disminuir la herejía y la falta de emuná en el mundo a través de un simple acto. Si yo trabajo en mí, esto va a causar una ola que va a afectar a los demás, pero tengo que comenzar conmigo. Amén.